esperamos que sea de edificación para cada uno de ustedes. Hemos visto sus comentarios, hemos visto la retroalimentación. Hay muchas personas que han sido edificadas, hay muchas personas que han sido grandemente bendecidas. Así que nosotros en el nombre de Jesús le agradecemos por estar aquí. Gloria a Dios. Y vamos con nuestro hermano Javier a compartir una palabra. Dios te bendiga, ministro. Amén, amén, hermano. Dios te bendiga más. Vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 2, versículo 41, para darle inicio a este tiempo antes de ya terminar la primera jornada de un día con el Señor. En Lucas capítulo 2, versículo 41, acompáñeme, si usted no tiene su Biblia, rápidamente en 5 segundos, busque una Biblia para que lea con nosotros. Lucas capítulo 2, versículo 41, y dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, escuche bien esto, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Oye esto, hermano, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es una pregunta que quizás para los padres de Jesús pudo chocarle, porque es natural en todo padre que si su hijo se pierde, pues tengo que buscarte. Con angustia. Hay una angustia, hay una preocupación. Y cuando estábamos leyendo el versículo, me llegó la palabra de que como Jesús, le dije, ¿por qué me buscaban si ustedes sabían dónde yo debía estar? Porque Jesús sabía que su origen era divino. Ay. Y él se mantenía siempre en lo divino, donde se movía la presencia de Dios, los milagros. Y uno de los lugares donde más se mueve la presencia de Dios es en su casa. Amén, amén. Usted sabe que me impactaba mientras leía también, porque dicen que ellos le buscaron de camino a un día, pero luego regresaron a Jerusalén. Y yo creo que hay lugares proféticos. Yo creo que hay lugares que Dios ha destinado Él a hacer algo grandioso. Y lo más grande, en estos días predicaba sobre identifica los tiempos. Jesús, todo el mundo iba a la Pascua, pero Jesús no fue a la Pascua. Jesús estaba con un propósito en este lugar, porque Él estaba interesado no simplemente en la fiesta, Él estaba interesado en los doctores de la ley. Dice que estaba en medio de ellos. Como muchas veces nosotros vamos a un lugar, pero no sabemos que en ese lugar hay un propósito mayor por el que fuimos. Como los padres de Jesús fueron por la fiesta, pero Jesús estaba enfocado en el conocimiento. Jesús estaba enfocado no en la fiesta, sino en el negocio de su papá. Gloria a Dios. Y como, tomándote la palabra, cómo hay lugares que nosotros debemos ir en función a nuestro propósito. Ay. Porque Jesús hermano, estaba, ese código, por porque favor. Jesús estaba en el lugar que iba acorde al propósito de Dios en su vida. Amén. Porque Él era el Hijo de Dios y Él venía a hacer un cambio tan radical que lo que su propósito ameritaba en la casa de Dios era que Él lo iba a encontrar. Como hay lugares, varón, que nosotros tenemos un propósito, a ser llamado a predicar la palabra, a dar un mensaje de salvación, pero nosotros estamos en un lugar que lo que hace es drenarnos. Correcto. Porque no es un lugar que nos suma. Así es. No, y me impactaba lo que tú decías, hermano, cómo uno tiene que ir en función a su propósito. Y yo creo que esa palabra está más que certera en este tiempo que estamos comenzando el mes de abril. Creo que estamos comenzando un mes profético conforme a todo lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Y yo creo que esto es un mes para nosotros soltar nuestra agenda y ver cuál es la agenda de Dios para este mes para nosotros. Yo creo que todo hombre que ha sido marcado con un propósito, yo creo que todo hombre y toda mujer que ha sido marcado con un plan, con un diseño divino, tiene una agenda de parte de Dios y tiene que moverse conforme a la agenda de parte de Dios.
Cómo muchas veces cuando tú estás tan alejado de la agenda, lo único que tú crees que tú has perdido todo, cuando eso es lo único que se está reencontrando con su propósito. Gloria a Dios. No sé si tú me estás entendiendo. Perfectamente. Cómo María y cómo José creían que Jesús se había perdido, pero Jesús lo único que estaba haciendo era conectándose con su propósito. O sea que María y José creían que Jesús estaba perdido, pero Jesús estaba más conectado y más encontrado que ellos mismos. Así es, o sea, así mientras ellos creían que estaban perdidos, Jesús estaba caminando cada día más cerca de su propósito. Así es. Porque hay personas que te están viendo en la casa de Dios y creen que tú estás perdido. Ay, no, espérate, hermano, espérate. Es así, ministro. Repite Hay eso, gente por que favor. te dice, pero ¿y para qué tú vas para la iglesia? Y tú joven, tú una muchachita, joven, bonita, con futuro. Sí. No, pero es que en la iglesia no hay futuro, en la iglesia hay eternidad. Wow, no, espérate, repita por favor eso, por favor. Porque Es que en la iglesia no hay futuro, en Ay, la ay, iglesia ay, hay ay, eternidad. ay, ay, Entonces ay. Jesús estaba en un lugar que sus padres creían que él estaba perdido, pero Jesús dijo, no, que yo estoy en el lugar. Es que ustedes sabían dónde ellos debían buscarme. No, y me impacta, hermano, mientras tú hablabas de eso, de eternidad, porque hay gente que no ha entendido, lo que es la eternidad. Cómo Jesús lo único que estaba en una locación del reino aquí en la tierra. Cómo Jesús dijo, yo necesito estar donde está una ubicación del cielo aquí en la tierra. Yo necesito conectarme con mi propósito. Por eso fue que me impacta la palabra que Jesús utiliza ahí. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Había una necesidad de parte de Jesús, y eso es lo más terrible. Cuando tú eres un hombre, una mujer, alguien que ha sido llamado, tú estás consciente que el propósito de Dios en tu vida no es simplemente un deseo. El propósito de Dios en tu vida no es algo temporal, sino algo eterno. Es algo que es necesario que tú te conectes con Él para que pueda desempeñar la función. Es de tal manera que la gente lo veía y se impresionaba. Amén. Cómo nosotros, cuando estamos dentro del propósito, nosotros podemos hacer el efecto que el Espíritu Santo, que el plan de Dios ha determinado en su corazón y ha concebido para nosotros. Y me impresiona cómo Jesús a tan poca edad estaba en la casa de Dios y da esa respuesta de que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero para una persona dar una respuesta tan contundente y sabia, claro, para la edad que tenía. Una respuesta que tú dices, pero ven acá, él necesitaba tener una identidad de hijo. No, espérate, porque yo no entendí. Vuelvo y repite, para la respuesta que él dio, vuelvo y dime. Ok. Jesús decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Sí. Primero había que tener una identidad de hijo. Sí. Porque es de su papá. Sí, pero hay algo que tú me dijiste, y es que tú me dijiste ahora mismo que tiene que estar muy convencido de la identidad de hijo. De su identidad de hijo, es lo primero. Porque es los negocios de su papá. Ay. Y si es de mi papá, es porque yo soy su hijo. Exacto. Ese juego de palabras que te gusta. Sí. Entonces, pero segundo, sí, él identificar cómo él utilizó la palabra negocios. Wow. Como en otras traducciones dicen en los asuntos, pero que al final es lo mismo. Como lo de mi Padre es mi prioridad, ¿sí? Pero eso viene a ser una prioridad cuando yo tengo una identidad de hijo y para lo que yo estoy aquí. Entonces, tú me quieres decir, hermano, que muchas veces nosotros no nos conectamos al propósito del Padre porque no tenemos una identidad de hijo. No, para nada, porque muchas veces la identidad que tenemos es la del otro. Wow. Entonces queremos caminar en pos del propósito de otro, la vida de otro, sí, y no, por eso es que dice el libro Una vida con propósito, que una persona, óyeme bien, una persona puede estar viva y a la vez muerta. Wow. Porque es una persona que camina sin propósito. ¿Y cuándo yo camino sin propósito? Cuando yo estoy en la multitud. Cuando mi propósito y mi destino es morir por la humanidad, por ende debo estar en la casa de mi Padre. Y hermano, y mientras tú hablabas, me llegaba cómo Jesús no estaba en el propósito de María y José, porque se ve muy claro que en la historia el propósito de María y de José era ir a la fiesta de las Pascuas, pero el propósito de Jesús era conectarse con el negocio de su papá. Y cómo muchas veces Dios ha puesto en ti la parábola de los talentos. Cómo Dios ha puesto en ti un talento para que tú lo multipliques, y en vez de nosotros conectarnos con el propósito y la herramienta que Dios nos dio para multiplicar ese talento,
estamos caminando en el propósito ajeno, en el propósito del particular. Por eso tú ves a hombres, a cristianos, como tú decías, hermano, que están vivos, pero en la iglesia parecen muertos. Tú no ves haciendo como decía Pablo, no vengo con palabras persuasivas, vengo con demostración del poder de Dios. Tú no ves una gente caminando en fe. Ahora tú ves a un cristiano que vive constantemente en una desesperación, en una angustia. Mira que el no conectarte con el propósito de tu padre te hace dar vueltas a ciegas. Porque esta mujer y este hombre se van a un día de camino y luego tienen que volver a Jerusalén. Y 3 días después es que se encuentran con Jesús. No hay un GPS más fuera de lugar que un hombre alejado del propósito. Ya lo sabe. Y fíjate que los maestros de la ley se impresionaban de Jesús. Sí, sí. Se impresionaban de Jesús y cómo es tan importante el rol que nosotros hemos sido ejemplo de eso, de los padres, sí, en los hijos. Porque aunque María y José no sabían dónde estaban Jesús, ellos fueron el puente para que él estuviera en los negocios de su padre. Así es. Cómo ellos fueron ese puente para que ese niño estuviera en un lugar y en ese lugar cerca estuviera el templo. Correcto. Y él poder ir y estar en los negocios de su padre. Y cómo muchas veces nosotros primero hemos sido ejemplo de eso, del esfuerzo de nuestros padres, de estar de ponernos en las cosas de Dios y ya no, ellos encaminándonos en las cosas de Dios, pues nosotros en nuestra relación con Dios encontramos nuestra identidad de hijo y nuestro propósito. No, y facilitarnos el camino. Tú ves que muchas veces vemos a padres que tienen a hijos, porque la palabra de Dios es completa, como tú ves a padres que tienen a hijos y en vez de inculcarlo como nos inculcaron a nosotros. Yo recuerdo, hermano, que nosotros estábamos en todas las actividades desde pequeño. Yo conozco a Leonel antes de los 12 años. Y nosotros estábamos en todas las actividades buscando la presencia de Dios. Nuestros padres nos llevaban, nuestros padres nos buscaban, sino entonces yo cogí una bola con la mamá de Leonel o Leonel cogió una bola conmigo. Nosotros estábamos enfocados en el negocio de papá. Entonces lo que hace es que instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es una promesa, pero a la vez es una orden. Correcto. Porque entendemos que es un versículo de promesa. Correcto. Pero es un versículo mandatorio. Ay. Dios te está instruyendo a que instruya al hijo en tu camino. Y como muchas veces vimos que la sociedad quiso arroparnos. Muchas veces nos desenfocaron, pero hubieron padres que dijeron, no, usted va para la iglesia hoy. Sí. Y era en ese momento que la presencia de Dios venía. Amén. Y nos tocaba. Amén. Y la pela venía del cielo. Así es. La pela venía del cielo. Entonces, a los padres que nos están escuchando y que siempre, como hemos estado trabajando con el Ministerio de los Jóvenes desde hace tiempo, siempre instamos a que haga el esfuerzo, la milla extra. Hay que dar la milla extra. Sí, Yo conozco padres que dejaban sus vehículos para que sus hijos pudieran estar en las cosas de Dios, sacrificio, y hoy viendo resultados. Así es, ¿no? Y la importancia de caminar en los negocios del Señor. La Biblia dice, hay principios en la Biblia que muchas veces lo vemos, y el diácono Leonel mencionaba algo, muchas veces vemos los versículos de la Biblia como una palabra más, un versículo más que completa un capítulo para ser parte de un libro. Pero en los versículos hay códigos, hay dimensiones que si usted se conecta con ese principio, usted va a recibir el beneficio de ese principio. La Biblia dice, con la vara que tú midas, no necesitas revelación, no necesita un código, una dimensión, una frecuencia, no. Con la vara que tú midas, tú serás medido. Entonces, como la Biblia indica, tú mide al cielo con honra. El cielo te va a medir a ti con honra. Lo que hizo que Jesús tuviese el impacto durante la multitud fue que Jesús antepuso el deseo y el propósito de sus padres al negocio de su papá. Así es, hermano. Y cómo el Jesús estar desde tan pequeño en los negocios de su padre. Jesús creció y la Biblia da un brinco y muchas personas y muchos teólogos queda esa parte en blanco de por qué Jesús, la Biblia brinca ya a los 33 años cuando Jesús inicia su ministerio. Pero no es necesario saber todo lo que hay de los 33 años para atrás, cuando supimos que de temprana edad él estaba en la cosa de su padre. No es necesario. Correcto. No es necesario. Pero vemos cómo Jesús
en el momento de iniciar ya el clímax de su ministerio, para lo que él estaba aquí, que era empezar el ministerio en la tierra, se le presenta el diablo. Wow. Y le presentan las famosas tentaciones. Y cómo Jesús responde al diablo a los 33 años con lo que ya él estaba hablando cuando era pequeño. Wow. Wow. Cómo Jesús respondió al diablo con lo que estaba aprendiendo en el templo cuando era pequeño. Hay cosas que tú estás aprendiendo hoy que quizás te van a tomar años tú ponerlo en práctica o ponerte enfrente de algo que hoy tú digas, no, yo aprendí a esperar en Jehová, yo aprendí a tener paciencia en Jehová, yo tengo fe, yo confío en Dios. ¿Cuántas personas hoy en día están viviendo una prédica que su pastor, que mi pastor, porque aquí hay personas de diferentes iglesias, Ay, sí. un día predicó hace 5 años y hoy usted se está recordando esa palabra, y hoy el Espíritu Santo trae esa palabra para que tú le digas, no solo del pan vivirá el hombre? Wow. No, y la importancia de la siembra, hermano, como cuando hay una siembra que cae en buena tierra, como Jesús, lo que tú dices, como Jesús pudo responder de tal manera porque había sido en él sembrado. Y muchas veces puede que tú no tengas un sembrador para que te siembre, pero puede que el sembrador de tu vida eres tú. Puede que muchas veces tú no tengas a alguien que esté ahí para darte un consejo, pero puede que el Espíritu Santo te está utilizando a ti mismo para que tú mismo te des un consejo. Y es por eso que hoy estamos aquí. Estamos aquí hoy porque es necesario que entre una generación. Yo creo que es necesario que vuelva una generación a los negocios de sus padres. Creo que hemos estado por mucho tiempo viendo las fiestas de las Pascuas. Creo que estamos yendo a Jerusalén a una fiesta. Creo que estamos yendo a Jerusalén a buscar nuestros deseos, nuestras necesidades, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros proyectos. Ahora hay algo mucho de moda que se llama el Vision Board y la gente lo sustenta, escribe la visión en tabla para que la lea, corre en ella. Pero creo que lo que tienes que decirle cuál es el Kingdom Board, dónde está la tabla del reino, dónde está lo que tú estás leyendo que el reino ya escribió, y que muchas veces nosotros estamos escribiendo en la tabla para que otro lea, pero ¿por qué tú no estás leyendo lo que ya el reino escribió en la tabla? Es que, ministro, ahí cuando tú dijiste el Vision Board, sí. Y entonces mencionan a Abacú, escribe la visión en tabla. Sí. Oye lo que pasa. Eso fue el Señor ministrándome ahora. Desate ese código, hermano. Hay cosas naturales que nosotros queremos darle una connotación espiritual al integrarle la Biblia. Ay. Y espérate, hermano, espérate, porque tú sabes que a veces, repítelo de nuevo, hermano, hay cosas naturales que nosotros queremos darle una connotación espiritual y sobrenatural. Ay. Cuando nosotros lo mezclamos con la Biblia. Sí. Y es como que échale agua a ese aceite. Sí. Esa agua se va a convertir. No. Entonces, hoy en día, la línea está tan fina entre la motivación y la fe. Así es. La motivación o un coaching o un motivador está tan cerca de la línea de muchas personas compararlo con un predicador, pero es porque ese coaching que es natural, sí, liga su naturaleza, con lo que él habla, sí, con sí, lo sí. espiritual al mezclar la Biblia. Entonces nosotros creemos que vamos a tener los resultados sobrenaturales de esa mezcla de agua y aceite. Wow. Tremendo, hermano, eso. Y yo creo que es tiempo, y es por eso que dice la Biblia, el hombre natural discierne las cosas naturales, pero el hombre espiritual entonces discierne las cosas espirituales. Yo creo que es tiempo de nosotros. Y tú sabes, hermano, que mientras tú hablabas del coach y del predicador, el coach ha entendido que el predicador utiliza cosas naturales para ligarla con la Biblia, pero el predicador nunca dice cosas naturales. El predicador recibe un rema del cielo para transmitirlo a la grey. El coach, el motivador, recibe algo que leyó en un libro que no sabe si es cierto, si está comprobado, para sustentarlo en la Biblia, cuando el agua y el aceite no se pueden medir. Yo creo que es un tiempo de que haya una generación, de que haya hombres y mujeres que tomen una decisión en entrar en los negocios de mi Padre,
Es necesario que haya gente que vuelva a hacer ayuno, que vuelva a hacer silicio, que busque su palabra, que busque la revelación. Muchas veces estamos leyendo libros y no está malo leer, leer es importante, pero leemos muchas veces más un libro que llenarnos de la palabra de Dios. Mira cómo Jesús estaba en el templo, pero mire con quién estaban, con los doctores de la ley. No, hermano, y no es que tenemos nada en contra de los coaching. No, conocemos mucho. Sí. Ahora, no es lo mismo dar un coaching en el espíritu. Ay, espérate, por favor. Ay. Atención aquí los coach, no es lo mismo. Dar un coach en el espíritu. Sí. Porque el espíritu te muestra lo que tú necesitas. Pero tu conocimiento te permite interpretar quizás lo que te pasa. No, espérate, que me llegó un coach de la Biblia, pero un coach que estaba conectado con un rema del cielo. Sí, porque el coach dice, busca hombres con talento, pero Pablo le dijo a Timoteo, yo necesito que tú busques hombres fieles e idóneos. Hombres no idóneos con tu deseo, sino con el propósito del cielo. Pero el rey de Babilonia dijo, búsquenme gente sabia. Ay. Yo espero que usted tenga oído para oír. Entonces el rey tuvo un sueño que él mismo ni sabía. Y buscó a todos los sabios, pero hubo un sabio espiritual. Y le dijo, óyeme bien, yo te voy a decir lo que te soñaste y lo que significa. Porque no es de que tú me cuentes el sueño, es para yo decirte lo que significa. Entonces, cuando tú eres una persona que estás en el espíritu, quizás la persona te está diciendo, mira, yo tengo esto. Tú ni escuchas la palabra, porque es que ya el espíritu revela qué es lo que realmente hay. El tema es que ahora estamos buscando sátrapas y no interpretadores de sueños. My God. Vuelvo y repito. Es que estamos buscando en estos tiempos sátrapas y no interpretadores de sueños. El sátrapa viene por un conocimiento humano. El interpretador de sueños viene por un don otorgado. Vuelvo y repito, por favor. Aquí, por favor, pastor. Los sátrapas vienen por un conocimiento humano, pero el interpretador del sueño viene por un don otorgado. Dios mío. Escucha aquí que estoy hablando en español castellano. Por eso fue que cuando el rey tuvo el sueño de los 7 años de vaca gorda y los 7 años de vaca flaca, vinieron todo el mundo. Pero como ellos tenían un conocimiento humano, tenían una limitación. Pero José dijo, búscame por favor, el copero dijo, búscame por favor a uno que yo vi en la cárcel, el panadero dice. Y él le dice, mírame, yo tengo la interpretación, pero no solamente la interpretación, es que cuando tú tienes el don, tú también vienes con la instrucción. Y José le dijo, óyeme, esto significa esto y esto, pero tú lo vas a hacer de esta manera. De tal manera que José pasó de interpretador de sueños a estratega del reino. Ay. Dios mío. Estoy hablando aquí en español castellano, por favor. Entonces tenemos que volver una generación a los negocios de mi padre. Para que tú sueltes el conocimiento humano y te conectes con el don. Por eso dice Primera de Juan, porque tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Porque José parecía que tenía una maestría en finanzas. El faraón le dijo, no, yo necesito a alguien que sepa administrar. Pero faraón, óyeme bien, mandó a buscar a una persona que nunca había tomado clase de finanzas, nunca había tomado clase de administración. José no tenía clase. José no había ido a Harvard ni a Oxford. José tenía la unción. Y en la unción José le dijo al jefe, al faraón, óyeme, faraón, yo ahora soy tu papá, porque José le dijo a los hermanos de él, mira, él me ha puesto por padre de faraón. Pero ven acá, ¿cuándo faraón te ha dicho papá? Sí, lo que pasa es que el conocimiento que me ha dado la unción me ha puesto por encima de él. Por eso él es mi hijo y yo soy su papá. Porque la unción te da una preparación, óyeme bien, para tú ver después de la curva, ¿verdad? Tú doblaste la curva y ves cuando viene la otra curva. Necesitamos una generación con el don. Estamos cansados de palabrerías. Necesitamos gente que demuestre el poder de Dios. Y solamente podrás demostrar el poder de Dios a través de un solo camino, conectándote con el negocio de tu papá. Si te conecta con la prioridad del Padre, si te conecta con el sueño de Dios, si te conecta con lo que Dios ha determinado y ha concebido en su corazón, lo mismo que dice Job 23:13, que si Él determina una cosa, si tú te conectas con eso que Él determinó, no hay nadie que detenga lo que Él empezó. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Hermano, despida ya. En los negocios de mi padre, yo quiero que los que están... Fluya, profeta. Bueno, nos dijeron que fluya. Ay, Dios mío. Nos dijeron que fluya, ¿no? Si el jefe dijo que fluya. Si ya nosotros arrancamos así. Bueno.
automático el En carro, los por favor. negocios de mis padres me es necesario estar. Entonces, si usted está en su trabajo trancado, Sí, si usted está en su negocio trancado, sí. si usted tiene un tranque en su vida matrimonial, espiritual, en lo que sea, Sí. vamos a la vid verdadera. Wow. Porque es allí donde hay fruto. Yo te voy a contar un testimonio. Dale. Yo tenía un tranque, yo tenía una conversación y mi esposa escuchó la situación tan difícil que yo tenía en una negociación. Y ella me dijo, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo le dije, yo no sé cómo lo voy a hacer. Y yo dejé todo pasar, pero en la mañana yo me metí al closet a orar. Ay. Sí. Espérate, Porque espérate, por favor, porque Yo me hay metí al closet. Espérate, es que hay closets que dejan la esencia de guardar ropa. Ay, y ay, se, ay, y se ay, vuelven ay, ay. altar de Dios. Sí. Continúa ahí, por Esa favor. mañana me metí yo al closet. Fue. Sí. Porque hay respuestas que se necesitan 911 y tú tienes que decir, y tú tienes que ponerte en una posición 911. Ay, espérate, hermano. Espérate, porque en estos días estoy hablando de la estación de las rodillas. Y es que cuando el cielo estaba cerrado, dice Elías, necesitamos abrir el cielo. Y dice que él subió al monte Carmelo y dijo, me voy a poner sobre rodillas. Y hasta que no me digan que ven una nube como la palma de mi mano, no cambio la posición. Es así. Es la posición que tomaste. Es que es así, por eso fue que a Ana la vieron embriagada. Ay, Dios mío. Pero es que ella necesitaba una respuesta tan 911 que era ilógico la forma en la que ella estaba. Wow. Y en ese momento, ministro, en ese tranque, yo le oré a Jehová. Yo le dije, Señor, necesito que tú me digas qué hago. Y esa voz de Dios vino y me trajo dirección. Y todo se resolvió de una forma que cuando tú estás trancado y viene la respuesta de Dios, tú dices, pero wow, ¿por qué es tan fácil? Pero yo es la que tenía es al frente. fácil, no es que es fácil, es que el que dijo, hágase la luz, Sí, wow. con decirte a ti, dilo así, puede hacer que todas las cosas cambien. Y me impacta algo que decía el siervo. Y es que cuando tú te conectas con el negocio de tu papá, el abismo se vuelve luz. Por eso fue que tú dijiste, y Dios dijo, hágase luz. Pero en la luz había un abismo. Lo anticipaba el abismo. Pero no importa qué tan grande sea tu abismo. Vuelvo y repito. No importa qué tan grande sea tu abismo. Yo no sé si tú estás ahora mismo en un caos. Pero si Dios dijo, si te conecta con su negocio, y Él dijo, hágase la luz, prepárate que todo lo que era abismo se va a volver creación. Vuelvo y repito. Todo lo que era abismo se va a volver creación. Repítelo de nuevo, por favor. Todo lo que era abismo se va a volver creación. Alaba pueblo, Dios mío, alaba Dios mío. pueblo. Sigue fluyendo. Hermano, no sé si es la unción de ellos o es que está bajando arriba, pero aquí hay una gloria. Hay gloria de Entonces Jehová. usted tiene que conectarse con el negocio del papá para que el papá se conecte con la necesidad suya y todo lo que está a su alrededor pueda cambiar. Tú sabes que me impresiona que Elías se cogió la gloria en algo. Ay, hermano, pero Lo vamos a descubrir a Elías ahora. dale, hermano, dale. Oíste, Anderson, vamos a descubrir el truco de Elías. Porque Elías dijo, por mi palabra no va a llover. Ay. Y por mi palabra va a llover. Pero él se trancó ahora en un monte. Ah. ¡Ah, tiguerazo, por tu palabra! Es que hay por tu palabra, no. Es que hay palabras que tienen que venir No fue ungidas. tu palabra, ministro. Ay. Entonces, Fue que tú provocaste algo en el cielo y después tú viniste y dijiste, no, va a llover. ¡Ajá! Tú provocaste en el cielo. Por eso fue que Jesús, antes de elegir los 12 discípulos, Sí. fue a orar la noche entera. Ay. Y cuando él bajó, tú me vas a seguir. Ninguno puso pretexto. y cómo la gente muchas veces se engaña, porque es que el que no tiene don de discernimiento no puede interpretar que la palabra que desató un hombre viene acompañada de un sello del cielo. Vuelvo y repito. Sí. La gente no puede discernir cuando no está conectada que la palabra que desató un hombre humano con naturaleza pecaminosa viene sellada por una orden divina. Es por eso que cuando tú vas a salir en la mañana, dice David, temprano yo te buscaré. Porque David sabe que solamente la situación podrá ceder cuando venga con un sello divino. Ese fue el caso de Moisés. Ay, Dios cuando mío. Dios le dijo, dile que el yo soy. El yo soy, pero es al faraón. No, pero es el yo soy, pero es al faraón. Yo soy. Y por eso, porque hay entrenamiento en privado que dan resultado en público. Wow, hermano, repita eso, por favor. Hay entrenamiento en privado que dan resultado en público. Suelta la profeta. David dijo, yo mataba osos y leones. Y este grande incircunciso, Ay, no ay, lo voy ay, a matar. ay, Estaba ay, en oculto. Ay, sí. ¿Verdad?
Moisés practicó un oculto delante de Dios Sí. cuando tiró la vara y Ujú. tuvo resultado en público. Sí. Hay muchas personas que han sido entrenadas en lo privado Ujú. y que Dios necesita que dé resultado en lo público. Pero oye, ¿por qué? Resultado en tu matrimonio, que te levantes contra todo lo que se ha levantado en contra tuya. Porque Jesús dijo, que la palabra de Dios dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Entonces Wow. tú tienes que llevar cautivo y mortificar que te está mortificando. Pero todo eso va a suceder cuando tú deje de ser como Moisés frente al mar. ¿Qué hago, Jehová? Lo que aprendiste en privado. Wow. Usa tu vara. Wow. 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 Métete. Dios mío, Dios mío. Hermano, tú sabes que mientras tú decías esto, yo decía, ¿qué hubiese pasado con un dominicano delante del templo en Jerusalén? Si hubiese seguido desarrollándose como estaba delante de los escribas y los fariseos y los doctores de la ley y su padre, o hubiese preferido la multitud. Y yo creo que uno de los mayores problemas de nosotros es que estamos tan deseosos de la exaltación de Dios que no olvidamos de su instrucción y su preparación. Yo creo que esto es un tiempo, nuevamente repito, para usted volver a los negocios de su padre. En los negocios de su padre lo preparan, en los negocios de su padre lo forman, en los negocios de su padre lo capacitan. Es de tal manera, y con esto yo creo que termino. Jeremías lo hicieron profeta en la barriga. Vuelvo y repito. Jeremías lo hicieron profeta en el vientre. Dice que desde el vientre ya Jehová lo había seleccionado para una función determinada. Significa que hay cosas que se forman, como decía el diácono Leonel. Hay ministerios, hay llamados, hay propósitos grandiosos, como Jeremías, un profeta contundente que se formó en el vientre. Yo creo que hay cosas que quizá está atravesando por momentos difíciles, pero si estás conectado con el negocio de tu padre, te están formando en lo secreto para luego recompensarte en lo público. Así es, en privado, en su presencia, de rodillas delante de él. Hermano, yo te quiero interrumpir, Sí, porque yo tenía tiempo que no compartía con mi hermano Leonel en una unción profética. Sí, mira, yo siento la unción de Anderson, yo siento correr en este momento. Yo creo que debemos hacerlo más Pero el ángulo de la cámara no nos ayuda. No nos ayuda, pero esto hay que hacerlo más a menudo. Amén. No podemos esperar otro Viernes Santo. En cualquier momento nosotros vamos a prender la cámara, vamos a prender, ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la unción, tenemos el sello de la autoridad aquí puesta en la tierra. Escúcheme bien, los dos sellos los tenemos, usted puede avanzar. Porque hay gente que está pidiendo el sello de Dios, pero el sello de Dios viene a través del sello de la autoridad que pusieron aquí en la tierra. Me voy con esta. Hay gente pidiendo el sello del cielo, pero lo que no saben es que el sello que Dios sella es el sello de la autoridad aquí en la tierra. Así que tú, que quieres manifestación y exaltación en público, tienes que buscar el sello de la autoridad directa que te pusieron aquí en la tierra. Estamos fluyendo bajo esta unción porque nos sellaron arriba, pero también sellaron el sello de la autoridad directa que tenemos aquí en la tierra. El mismo teníamos que terminar a las 11:30, pero ese sello dijo avancen. Entonces, el cielo dice, sigan tirando revelación. Pero si tú quieres avanzar y el sello no está puesto, entonces el sello dice, callad, por favor. Entonces, tienes que conectarte con los dos sellos. ¿Tú me estás escuchando? Que en español castellano. Eso fue lo que le pasó a Moisés y a Josué. Sí. Porque el de arriba le dijo, el que va a seguir ahora es Josué. Wow. Y por eso Moisés hizo una presentación de José para delegar esa autoridad. Wow. Porque hay servicio en privado que se recompensa en público. Wow. Repítelo, por favor. Hay servicio en privado que se reconocen en público, ministro. Wow. Porque yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Moisés tuvo hijos, sí o no? Sí. ¿Y por qué quien lo siguió no fue su hijo? No, por favor, ya. ¿Y sobrino? Fue quien sirvió, quien estaba al altar. Dinos, esto no es cosa, esto no es cuestión de tener contacto. Sí. Espérate, ¿me puedo? ¿Verdad? ¡Avanza! ¡Que tú tienes el sello! Esto no es cuestión, ministro, mira, de nombre ni de apellido. Esto es cuestión de mantenerse en los negocios. Espérate, hermano. En los negocios, volvemos al principio, de nuestro Padre. Tú me estás diciendo entonces que el ministerio y el liderazgo de Josué
lo produjo el servicio a Moisés? La Biblia está ahí clarita. Ah, porque tú quieres predicar. Dice la Biblia que él no se apartaba. Ah, porque tú quieres predicar. Tú quieres tener ministerio. Vámonos, los hijos de Elí. ¿Quién sustituyó a los hijos de Elí? Ay. El que dormía y estaba en los negocios Wow. de su padre espiritual. Su padre. Yo creo que ya. Ya es tiempo de volver a los negocios. A los negocios de mi padre. La autoridad está diciendo que sigamos. Ay. Me gusta eso. Yo que tenía mucho que no me subí al No, púlpito. vamos a seguir fluyendo, ministro, vamos a seguir fluyendo. No, yo me voy a quedar con lo que me quedé. ¿Cómo hay gente que quiere ministerio? Hay gente que quiere brillar, hay gente que quiere estar adelante, pero cuando el pastor lo llama, vamos a llevar una dorca. No hay gasolina. Deja eso ahí. No, espérate, no hay gasolina. Ay, No, Dios. es que yo tengo mucho trabajo. Ay, Dios. Pero tú quieres predicar. Tú tienes que ser ujier. Que tú quieres predicar, pero lo que tú no sabes es que de lo que tú vas a predicar en el púlpito te lo van a dar cuando tú estés llevando la dorca. Escucha bien Oh my esto. God. Escucha bien esto. De lo que tú vas a predicar en el púlpito es lo que te van a dar cuando tú estés llevando la dorca con el pastor. ¿Cómo hay gente que se ha desligado y se ha divorciado del servicio porque se han desconectado del negocio de papá? Y no puede ser así. A mí me impresiona tanto la historia de Samuel, que en una de las cápsulas hablé, y cómo Samuel, señores, quizás se pudo haber sentido hasta que no valía la pena el estar durmiendo en la presencia de Dios y ser íntegro, porque veía a los hijos del sacerdote en otra cosa y pecando. Wow, espérate, hermano, tú estás tocando algo muy profundo. Espérate, ¿cómo que tú dices que Samuel se pudo haber sentido? O sea, vamos a ponernos en el lugar de Samuel. Sí. Tú guardándote para Jehová. Humano, sí. No, tú guardándote para Jehová. Sí. Tú cuidándote, tú buscando a Dios. Sí. Y estos dos salchichones. Lo que deberían de estar porque donde son yo dos estoy. salchichones. Sí. Sí. Engañando al pueblo. Sí. Haciendo cosas que, óyeme, no eran de Dios. Dando fuego extraño y cosas raras. Y yo me quiero imaginar, y yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de Samuel, cómo debe haber esa impotencia de decir, estaré en lo correcto. Sacrificando su juventud, sus deseos igual que los hijos de Elí, y cómo este hombre decidió mantenerse en las cosas de Dios. Señores, y yo quiero decirle algo, no hay una demostración más grande que el servicio, que cuando Dios le dijo a Samuel, ve y úngeme a un rey. Vuelvo a repetir, no hay una demostración más grande del servicio, la honra que produce el servicio, que cuando Dios le dijo a Samuel, ve y úngeme rey. Desátame ese código, profeta. David estaba sirviendo, David no estaba en la lista de los hermanos. David estaba trabajando. Y este hombre, con el power de Dios, comienza y Dios le dice, no, es que aquí no está. Y cuando lo ponían, yo me imagino en una filita y Samuel adelante y venía, Lucas, no es que no veo el timing de Dios en Lucas. Y pasan todos los hermanos y dicen, óyeme, tú no tienes a alguien más por ahí. Me parece escuchar por encima de la voz de Samuel el reino diciendo, tú no tienes a alguien que está sirviendo. La Biblia no lo registra, pero me parece escuchar el reino hablando entre la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Óyeme, Samuel está haciendo una pregunta importante, pero yo le voy a agregar, ¿qué está sirviendo? Escúcheme bien. Hay cosas que el profeta quizá no pueda verlo por completo. Escuche bien esto. Que si mi autoridad directa en mi ministerio me está viendo, puede que él no te esté viendo, pero quien te está viendo, donde tú estás sembrando el negocio que no da poca rentabilidad, sino que siempre da mucha rentabilidad, tú estás sembrando en ese negocio. Y David estaba sembrando para un reinado. Puede que tú estás sembrando y tú no sabes qué es lo que tú estás haciendo. Samuel quizá no sabía, Josué no sabía, pero esa gente estaban sembrando para un reinado. Esa gente estaban sembrando para un ministerio. Esa gente estaban sembrando para aportar una palabra de la boca de Dios. Mira, puede que tú no tengas título,
Pero si tú portas una palabra de Dios, eso es más que suficiente. ¿Sabes lo más grande que porta Iglesia Casa Oración Shalom? No es los 150 miembros que tenemos, no es la cámara que estamos teniendo. Lo que portamos nosotros es una palabra que salió de la boca de Dios y le digo, te la voy a dar en tu regazo, Franklin Marobi Vargas. Cuando tú te conectas con esa palabra, escúcheme bien, por favor, no se me emocione. Escúcheme bien, cuando usted se conecta con esa palabra que le sembraron en el regazo de Franklin Marobi Vargas, usted va a caminar bajo el sello. Y algo poderoso que el Espíritu Santo hasta me jamaqueó. Sí, cuando llegó esa Fluye, profeta. el poder de servicio. Él tiene los 2 sellos. ¿Cómo O sacamos un libro o una conferencia, cualquiera de las dos. David llegó su momento de unción, Sí. de ser ungido como rey en el momento en el que él estaba sirviendo? Wow. Cómo la falta de servicio, óyeme bien, Ay, Dios mío. no nos permite recibir lo que está destinado para nosotros. Pero cómo el servicio en lo que Dios te ha puesto, my God, siento una gloria, Sí, sí, sí. puede hasta cambiar el linaje de un reinado. Cómo la línea de reinado cambió Sí. de la familia de Saúl a la familia de Isaí. Wow. Óyeme bien, cómo eso afectó toda una línea genealógica completa y cómo el nosotros servir y meternos con Dios puede provocar que Dios te escoja como rey como escogió a Saúl, pero puede que también descarte al rey y haga que de tu línea sea una línea de reyes. De y honra. lo poderoso es, porque ya hablamos de que Dios no puso a José, al hijo de Moisés, ni a los hijos de Elí. Sí. Pero lo poderoso es que cuando tú estás en la línea y también estás en el propósito, óyeme bien, tu reinado es más poderoso que cualquiera de otros, porque eso fue lo que pasó con Salomón, el rey más poderoso. Wow. Hubo paz, hubo sabiduría, hubo riqueza, porque él siguió la línea del propósito, Sí, sí, óyeme sí, sí, bien, y también siguió su propósito. Wow. Mío, Padre. Mi cabeza está, hermano, está. Sí, porque yo mientras ¿Cómo tú- nosotros podemos involucrar a nuestros hijos? Sí. Nuestra descendencia, los nietos, todo el mundazo. que la gente no sabe que el servicio es. Dios mío, voy a tirar algo muy fuerte aquí. La gente no sabe que el servicio tuyo es la preservación de tu futura generación. Vuelvo y repito. La gente no sabe que el servicio del presente, el servicio tuyo, el particular, es la preservación de una futura generación. La gente no había entendido, escúcheme bien, que cuando José se conectó al negocio de su papá y estaba en la cárcel sirviendo, Dios dijo, ay. Hay un Israel que va a necesitar de este hombre. Hay unos hijos que va a necesitar de este hombre. Y solamente la honra se conecta en la estación del servicio. Vuelvo y repito, la honra solamente se conecta en la estación del servicio. Hay gente que quiere servir dependiendo del lugar donde está. Voy a volver a repetir. Hay gente que quiere servir dependiendo del lugar donde está. Pero José dijo, a mí no me importa dónde estoy, yo solamente quiero estar en el negocio de mi papá. Y mi papá dijo, en la cárcel vas a servir. Entonces yo no sé dónde tú estás, si en un barrio, si en un lugar de pobre, yo no sé dónde tú naciste, si tu papá, tu mamá tiene descendencia, si tu papá y tu mamá tienen nombre o no, o si tiene contacto. Déjame decirte que Dios te está diciendo hoy, vas a servir en la cárcel para que te conecte con mi honra. No sé, yo no sé si la gente no te conoce, Leonel, o tú eres pequeño para otros, pero allí se va a conectar mi honra en el lugar del servicio, en la estación y la dimensión que yo destiné para ti. Yo espero que usted esté entendiendo. Porque lo que pasa es que José y los hermanos de José, quien puso en el mapa a los hermanos de José, Sí, fue la decisión de José mantenerse en el Señor, wow. siendo fiel al Señor. Si no, en Génesis 39 hubiese terminado la historia de esa familia. Porque José
Óyeme bien, en Génesis 39, cuando vino esta mujer y se le presentó, la esposa de Potifar, él dijo, ¿cómo voy a hacer yo este grande mar y pecar contra Dios? Oye, ¿a quién él tenía pendiente? Él no estaba pensando en el esposo. No estaba pensando en mi padre, en la educación que me dio mi padre. José no estaba pensando en la educación que él recibió, en los valores. Él estaba pensando en Dios. Y yo, Dios mío, me llega cuando Dios dice, es que en lo poco me fuiste fiel. Sí, en lo poco, en lo mucho yo te voy a poner. Óyeme bien, en lo secreto, en lo secreto me fuiste fiel. Se te levantó la tentación, pero tú me pusiste a mí de primero. Por eso yo te voy a poner por papá de Faraón. Fue José quien puso a su familia en el mapa. Jacob había salido del mapa. Con todo y que venía de Abraham, Shoquía, Santa. José fue quien volvió y lo conectó. Wow. Tú sabes que Jacob tenía mucho que no hacía una ofrenda. ¿Cómo? Wow. Gracias, papá. No es coincidencia que yo estaba leyendo esa historia ahorita. Lo que hizo que conectara a Jacob con una próxima ofrenda a Israel fue el servicio de José. Es de tal manera que cuando lo mandan a buscar, él dice que él se detiene primero. Él tenía mucho que no daba servicio. Y le dijo, papá, si tú vas conmigo, yo quiero traerte eso. Y Dios le dice a Israel, vete, que José va a sepultarte allá. Wow, la honra de Jacob había vuelto, producto del servicio de José. Escúchame bien, y cuando tú estás diciendo que el servicio de José puso en el mapa a Jacob, yo dije, wow, Dios mío, pero esto se va más grande. Cuando José lleva a su familia, a sus hermanos delante de Faraón para que Faraón entendiera en qué ellos se desarrollaban, dice la historia que José manda a llamar a Jacob y viene la próxima honra. Y fue que Jacob, dice la historia que Jacob bendijo a Faraón. ¿Cómo Dios estaba haciendo un engranaje perfecto? La gente no entiende muchas veces lo que Dios está haciendo contigo, pero lo que Dios está haciendo es volviéndole la honra a tu autoridad, volviéndole la honra a tu familia, conectándola nuevamente con el plan original. Y lo fuerte también es que José le pasaron cosas malas por servir. Porque él estaba sirviendo a su padre. Wow. Porque él estaba al momento de recibir la traición de sus hermanos, él estaba en el medio del servicio. Sí. Porque entonces no podemos decir que el servicio todo es gloria. Sí. El servicio va a traer mucho rechazo. Amén. El decir, no, hoy yo no voy para allá porque hoy yo tengo que servir al Señor. Hoy yo tengo mi culto. Hoy me toca ser ujier. Hoy me toca ser maestro. Hoy me toca predicar. Hoy me toca hacer algo para Dios. Dios mío, Padre eterno y soberano, te va a traer traición. Sí. Te va a traer dolor, rechazo. Pero quizás, si nosotros estamos conectados al propósito, entenderemos que ese rechazo, en términos financieros, es una palanca. Es una palanca. Porque a lo que parecía que José iba a ser final, era el comienzo de su propósito. Wow. Porque el comienzo, ¿cuál era el propósito de José? Egipto. Sí. ¿Y cuándo empezó el propósito? Cuando lo vendieron a Egipto. Sí. Yo no puedo sacar el que me vendieron a Egipto del propósito de que yo debía estar como segundo de Egipto. ¿Cómo iba a llegar José? Hermano. Alguien que me explique teológicamente cómo iba a llegar José si no era que lo vendieran como un esclavo. Así es. Por eso, si te están vendiendo, te están llevando al lugar donde Dios quiere llevarte. Es por eso que Pablo pone un versículo ahí, dice, esta leve tribulación momentánea produce en mí cada vez un excelente eterno. ¿Cómo esta venta momentánea está produciendo en mí una preservación eterna y de generación? Entonces dice, y va a producir en mí un cada vez excelente eterno peso de gloria. Así que el servicio, por más rechazo, por más sacrificio, Dios va a honrar cuanto en Él confían. Varón, lo que pasa es también que cuando los hermanos intentaron destruir a José, ¿Sí? se chocaron con una realidad más fuerte que sus sentimientos. Y era el propósito. Amén.
el propósito de José. Ellos quisieron destruir el sueño de José, de que ese sueño no se diera. Sí. El sueño fue Dios que se lo dio a José. Y si tú quieres destruir el sueño de Dios, tú vas a tener que meterte frente a Dios. Sí. Porque quien puso el sueño no fue José, fue Dios. Correcto. Es lo primero. Sí. Es lo primero. Entonces, si tú te quieres meter y destruir a José, tú vas a tener que meterte con Dios. Si te dijeron no, que ese diagnóstico ya tú no vas a pasar de ahí. Si te dijeron que tú no vas para parte. Si te dijeron que tú no vas a lograr nada. Es tiempo de recordarte el sueño. Wow. Porque el sueño el sueño de Dios va por encima, aún hasta de la misma mentalidad del padre Jacob. Porque es como Dios no le mostró a Jacob que José estaba vivo. Ay. Porque también estaba en el propósito. El propósito es más fuerte que hasta el sentimiento del padre. Sí. Oh, cama. Cómo Jacob sufría la muerte de su hijo. Soba. Pero no podía haber interrupción del propósito. Wow. Todo estaba caminando perfectamente. Wow. Aunque a José le dolía. Shama. Aunque a Jacob le dolía. Aunque quizás sus hermanos tuvieran remordimiento. El propósito estaba caminando a pesar del dolor. Y hermano, yo me remonto ahora cómo Dios se pudo sentir viendo que era parte del propósito que el pueblo le dijera a Jesús, crucifíquenlo. Cómo Dios diciendo, wow, no puedo intervenir porque es parte del propósito para justificarlos a ellos. No puedo intervenir porque es parte del propósito para redimirlos. Por eso me llena de tanta indignación cuando yo veo a un cristiano diciendo, es que si me llevo de la gente entonces nunca voy a hacer nada. Porque tú quieres exaltación pero no quieres un ministerio de sacrificio. Porque tú quieres honra pero tú no quieres dar paso de sacrificio. Tú quieres que todo sea así, sí. Pero déjame decirte, parte de pertenecer al negocio de tu padre es que tienes que estar consciente que va a haber sacrificio y no puede haber, eso está tremendo hermano, no puede haber una interrupción. Aún José estaba dolido, aún Israel estaba dolido. Ni la familia. Es tan tal que Jesús dijo que él había venido a traer espada, división, que él iba a venir a poner a la madre contra el hijo. Y cuando yo leí eso, dije, pero espérate, ¿cómo que tú vienes a traer división? Lo que pasa es que hay padres que no entendieron su propósito. Sí. Manso Kenda. Que le toca al hijo asumir el suyo. Wow. Espérate. Vuelvo y repito eso. Sí, pues esos son niveles de frecuencia, hermano. Sí, repite eso, por favor. Hay padres. No, Jesús dijo que iba a ser... Jesús dijo Voy a que traer espada. él vino a traer división. Sí. Él vino a traer la espada. La espada ay. divide. Sí. Y que él iba a poner disensión, división entre el padre y el hijo. Wow. Esto se llama revelación, ¿oíste? Porque Jesús no vino a decir que los hijos se iban a rebelar contra los padres. Sí, porque él mismo dijo, honra a tu padre y a tu madre. Correcto. O sea que entonces Jesús está hablando ya espiritualmente. Sí. Y cómo hay padres que nunca entendieron el propósito de lo que Dios quería hacer con ellos. Y como dijo Jesús, de la boca de los pequeños y de los que maman, Sí. revelaste estas cosas. Wow. ¿Cómo es el hijo entonces quien asume ese propósito? ¿Y cómo empieza a caminar en ese propósito? ¿Y cómo es que viene a ver la división? Porque el hijo no quiere hablar mentira para agradar a su padre. Pero su papá quiere que mienta. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Volvemos nuevamente, hermano. Al principio. Jesús está cumpliendo el deseo de su papá y por lo tanto trae una disensión y una angustia en su mamá. Como muchas veces hasta la angustia es parte del propósito para el cumplimiento del deseo de Dios. Así es. Entonces, wow, eso está tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo es importante que nosotros siempre nos mantengamos adheridos a la vida? Siempre nos mantengamos en su presencia. Es que en su presencia es cuando nosotros primero vamos a tener dirección hacia dónde vamos. Porque el norte no lo va a determinar que usted ponga una brújula y le diga para el norte. Si tú quieres irte para el este, para Punta Cana, bueno, pon la brújula y arranca por la autopista de las Américas. Pero cuando tú te metes en la presencia de Dios,
el norte de Dios puede parecer el oeste de otra gente. Amén. Entonces, lo primero es estar en los negocios de Dios. Jesús sabía que debía estar en la cosa de Dios porque ahí era donde recibía la dirección de lo que tenía que hacer. Por eso muchas veces la Biblia dice que Jesús pasó la noche entera orando y ya el otro día hacía milagros. Es que ya Jesús sabía. Cuando resucitó a Lázaro, ¿qué fue lo que dijo? Gracias por escucharme. Pero ¿cuándo fue que tú oraste eso? ¿Cuándo? Porque yo no te escuché. Porque yo no te escuché. Pero fue en lo privado. Y como, segundo, después de la dirección, nosotros tenemos unción, gracia, favor. Wow. Por eso es que cuando nosotros oramos no tenemos que estar mendigando. Amén. No tenemos que estar detrás de las personas. Nosotros no tenemos que estar rogando porque al único que tenemos que clamar es a Dios y Dios pone el querer como el hacer. Amén. Entonces, la falta de nosotros estar en los negocios y en la presencia de Dios es lo que nos desconecta, ¡pam!, para nosotros entonces querer hacer las cosas naturalmente y a la manera del hombre. Es tiempo, hermanos, que volvamos. Hay una urgencia de parte del reino. Usted no se imagina cuando el predicador predica, el primer predicado y ministrado es uno mismo. Así es. Hay una urgencia de parte del reino con que volvamos a la generación. Vamos a orar ya para terminar este tiempo. Va a haber un receso hasta las 2 de la tarde. Hermanos, no se pierda este tiempo. Usted no se imagina cómo hemos sido ministrados. Primero los que estamos aquí sirviendo, y yo sé que también su vida ha sido ministrada. Vamos a orar para terminar este tiempo. Recuerde que este es Coach TV, el canal de la fe. Así que vamos a orar. Yo quiero orar para despedir y el siervo Leonel va a estar orando por las enfermedades, las dolencias. Amén. Padre eterno, Dios que estás en el cielo, te doy las gracias por tu amor y misericordia. Te doy las gracias, Señor, por tu honra. Te doy las gracias, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes? Y en un nivel de frecuencia tan bajito como la tierra, como la humanidad, Señor, tú te dignes en darnos una palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo de ayuno. Te damos gracias por este tiempo de consagración. Entregamos este ayuno, Señor. Te pedimos que tú nos des más ayuno como este, Señor, y que todos los días sean mucho mejores, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por darme el honor de compartir tu palabra con mi hermano. Gracias por el pastor. Gracias por César. Gracias por la diaconisa Ivana. Gracias por Maggie. Gracias por Carolina. Gracias por mi esposa, Señor. Gracias por cada persona, por cada integrante del Ministerio de Comunicación que aquí está, Señor. Gracias por cada hermano que está allí, Señor, escuchando tu palabra, que no se ha despegado ni un minuto, Señor, ni aún en las pausas ha mantenido YouTube ahí abierto. Te damos las gracias, Señor. Bendecimos la vida. Que esta palabra, Señor, quede grabada, Señor, que quede, Señor, impregnada en nuestra piel, Señor, y que podamos no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor eterno. Gracias. Seguimos dándote gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay libertad. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay salvación. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay libertad. Gracias porque en tu presencia hay paz. Gracias porque en tu presencia hay restauración, Padre eterno. Gracias, Señor, porque en el libro de Isaías, capítulo 53, dice el profeta que herido fue Él por nuestras rebeliones. Sí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, Señor, nosotros hemos sido curados, Señor. Hoy no está muriendo Jesús. Hoy Él no está muriendo, porque si no, no pudiéramos recibir la sanidad. Él murió y resucitó. Y Él le dijo a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque Él resucitó. Y porque el poder que resucitó a Cristo de los muertos, como dice el apóstol Pablo, es el mismo que tiene la iglesia para echar fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Para que toda enfermedad deje los cuerpos en el nombre de Jesús. Para que todo lo que está torcido se enderece. Para que todo lo que está roto
terremoto ahora vuelva a su normalidad, para que todo lo que está irritado, inflamado, en el nombre de Jesús, estamos aquí unidos, Señor, Padre, declarando sanidad y sabiendo que tú estás obrando, Espíritu Santo. Gracias porque el milagro viene del cielo. Gracias porque el milagro viene del cielo. Gracias porque hay sanidad. Gracias porque hay sanidad. Gracias porque toda escoliosis lumbar, Señor, es sanada en el nombre de Jesús. Toda migraña se va en el nombre de Jesús. Todo quiste es sanado en el nombre de Jesús. Todo cáncer, todo fibroma, todo obashanda, diabetes, toda azúcar alta, todo hermano que está viendo este programa con COVID, queda sano en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, la sangre que se puso en el dintel, Shanda, y donde la muerte no va a poder prevalecer. Shea, hay sanidad para tu iglesia. Sí, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga grandemente. Recuerde que este es Coach TV, el canal de la fe. Nos vemos a las 2 de la tarde.